Hola, estoy muy feliz de poder presentar en este congreso la epicrisis de rehabilitación de grandes quemados y gestión de la contrarreferencia de la rehabilitación en Chile. El equipo investigador está compuesto por la kinesióloga Carolina García Valenzuela, quien les habla, kinesiólogo Nicolás Valdés Cancino, y por el kinesiólogo y epidemiólogo Emilio González Silva. A modo de resumen, el siguiente trabajo busca caracterizar el documento de epicrisis de rehabilitación, instaurado por el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, en Santiago de Chile. Los últimos 10 años, el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública ha sido centro de referencia nacional para el tratamiento de grandes quemados adultos. Ha resuelto más de 153 egresos anuales promedio, provenientes de todo el territorio nacional, debido a la protección del Programa de Garantías Explícitas en Salud, que posee las quemaduras en Chile, para el tratamiento y su posterior seguimiento. A modo de contar la historia del servicio de quemados de UAP, esta se crea en 1969 bajo la dirección del doctor Mario Garcés y se constituye como el centro de referencia del sistema público para el tratamiento del gran quemado. Se define como el paciente gran quemado a aquellos pacientes con riesgo vital, lo que comprende los grupos como graves, críticos y de sobrevida excepcional, según el índice de gravedad de Garcés. En el año 2007 se incorpora el Gran Quemado al GES y se definió el servicio de quemados del UAP como centro de referencia nacional para grandes quemados. En Chile, anualmente, más de 6.000 personas requieren atención por quemaduras, generando una tasa de mortalidad específica por quemaduras cercana a 4,5 por cada 100.000 habitantes. Se sabe que anualmente en Chile aproximadamente 200 personas sufren quemaduras graves por causas no laborales, de las cuales en el año 2007, como mencioné, se incorporó el Gran Quemado al primer bolsón de protección de la ley GES, que otorga acceso al tratamiento y rehabilitación a las personas que padecen esta condición de salud. En base a esto, se define que el servicio de quemados del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública se convirtiera en el centro de referencia nacional para el tratamiento del gran quemado adulto con categoría de crítico y sobrevida excepcional. Esta imagen muestra los centros de derivación para la condición de los grandes quemados, los que para la mayoría de las regiones del país son derivados al Centro de Referencia Nacional UAP, para grave, crítico y sobrevida excepcional, y que solo para las regiones de Ñuble, Concepción, Arauco, Talcahuano y Biobío es el centro derivador para los quemados de sobrevida excepcional solamente. De esta manera, el 90% de ellos son referidos al Centro de Referencia Nacional en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. Es importante mencionar que la epicrisis permite que los equipos de los hospitales de base puedan continuar los procesos de rehabilitación, dando continuidad a este. Este elemento es fundamental para lograr consolidar los avances que se comienzan en el Centro de Referencia Nacional. Es ahí la importancia de la epicrisis. Tras el egreso hospitalario de UAP, los usuarios deben retornar a sus hospitales de origen con el fin de finalizar los procesos de atención médica quirúrgica, así como completar su etapa de rehabilitación por 2 años posterior a la lesión. Sobre la estructura de la epicrisis de rehabilitación, esta se subdivide en 6 ítems. 1. Antecedentes generales, donde el case manager toma el caso, detalla datos personales del paciente y antecedentes mórbidos. 2. Antecedentes de hospitalización, donde se especifica el tipo de lesión, extensión y profundidad. Además se detallan zonas especiales, injuria inhalatoria, días en ventilación mecánica y pabellones, especificando zonas dadoras, injertos y colgajos. Posibles complicaciones que pudiesen ocurrir dentro del periodo de hospitalización, como delirium, lesiones nerviosas o por presión. Las condiciones al momento del egreso, como evaluación muscular y funcional del usuario, MRC, ROM, Handgrip, SPPB, Bartel y escala de fragilidad clínica. En caso de requerir, se pueden gestionar interconsultas con los distintos estamentos como fisiatría, terapia ocupacional, fonoaudiología o social. Número 5. Sugerencias por profesionales. Redactamos un resumen del paciente por estamento, dando información actual del paciente para su proceso de rehabilitación en el hospital base. Y 6. La planilla de rehabilitación. Es una guía nuestra para pesquisar avances del usuario según fase dentro de unidad de paciente crítico y o sala. Aquí vamos a mostrar un poquito lo que es la epicrisis, una epicrisis completa que hicimos dentro del hospital, donde podemos ver la primera imagen, que es el case manager y los antecedentes mórbidos del paciente. Aquí podemos ver las pesquisas dentro de UCI y UTI, que son las fechas quemaduras, si es GES o no, localizaciones, zonas especiales como ya mencionaba, y en UTI las posibles complicaciones.
Ya en Utiosala, las condiciones al egreso, aquí vemos la escala MRC, Hangrik, Borg, IMC, SPPD, Bartel actual y escala de fragilidad clínica. Como también evaluamos los ROM, evaluación por fisiatría de dolor y sugerencias de TO, en este caso por una interconsulta. También tenemos evaluación por fonol alta, las mediciones y todo el proceso del traje compresivo, que es muy importante dentro del proceso intrahospitalario y después extrahospitalario para el paciente. Caso social. Y por último, el punto número 5 que mencionaba dentro de los puntos, que es la recomendación por estamento de cada profesional, donde tanto kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, servicio social, salud mental, traje compresivo, cobertura cutánea y otros pueden poner los avances dentro del proceso hospitalario. Y por último, la planilla de rehabilitación que vamos llenando según cada fase de protección, de despertar y de activación. La epicrisis ha logrado posicionarse junto a otros documentos de egreso, como la epicrisis médica y epicrisis quirúrgica, generando una continuidad al proceso de rehabilitación que viven los usuarios con grandes quemaduras atendidos en el Centro de Referencia Nacional WAP. Además, gracias al registro de este documento es posible generar otro tipo de investigaciones, como las de mis colegas Felipe Solís e Ignacio Ortega, que hablarán sobre la dinamometría manual al egreso en el paciente quemado adulto. Aquí podemos ver algunas imágenes del equipo multidisciplinario trabajando dentro del establecimiento del hospital. Muchas gracias. Espero que este modelo de epicrisis sirva para fomentar el seguimiento y rehabilitación del paciente gran quemado.